Go. Hola amigos, es un honor para mí poder contarles el testimonio que he tenido que vivir en este tiempo. Tengo 48 años y en este año he recibido una de las noticias más fuertes de toda mi vida. Mi nombre es Reinaldo Arandia y mi experiencia con Dios es la siguiente. Todo empezó en el mes de julio. A principios de julio, mi salud pensaba yo personalmente que estaba bien. Siempre visitaba al médico anualmente y el médico me decía que no me quería ver más que una vez al año. Y eso es lo que yo hacía. Una vez al año iba y me revisaba y todo estaba perfectamente bien. Pero este año fue algo diferente. Estaba trabajando en mi garaje y cuando levanté la puerta pasó algo que la puerta se cayó sobre mí y yo la sostuve y eso me afectó la espalda. Bueno, fui a ver al doctor y el doctor ahí revisó mi espalda, pero él encontró algo más y me dice que hay algún problema más que él ha detectado. Fue de esa forma que me mandaron directamente al nefrólogo, porque ellos vieron que había proteína elevada en mis riñones. Así es que el nefrólogo también encontró algo diferente. Eso fue sorprendiéndome y es así como las cosas en mi vida fueron cambiando. Y el nefrólogo me dice que hay una posibilidad de que tenga cáncer que se llama mieloma múltiple, que es un cáncer la médula espinal. Todo eso cambió mi mundo, cambió mi situación, cambió todo. Y esa noticia le tuvimos que dar a mis hijos. Mi esposo y yo estuvimos sin creer. Cuando contamos esto a mis hijos, recién entendimos algo. La pregunta que me hicieron es: papá, ¿te vas a morir? Entonces justamente ahí desperté yo a la realidad y les dije: no, yo quiero ver mis hijos, quiero ver mis nietos. Y es ahí donde empecé a, a sentirme diferente y caí de rodillas al Señor para decirle: Señor, ¿qué está pasando? Siempre he sido un hombre sano, me he cuidado, tal vez me he descuidado en el tema de dormir tarde algunas veces y también de no tomar suplementos, pero el resto todo estaba bien. El asunto es que las cosas cambiaron y a partir de ese día tuve que enfrentar el cáncer. Y es un cáncer muy agresivo. Empecé a estudiar qué es el cáncer bone marrow, que es el cáncer en la médula espinal, y encontré que no tiene cura. Y los médicos me decían que se puede tratar porque ahora la ciencia ha cambiado. El tema es que tuve que enfrentar una realidad que yo no estaba buscando. Y pregunté a Dios: ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y justamente Dios de alguna forma empezó a poner paz en mi vida, pero la realidad es que los análisis de laboratorio mostraban todo lo contrario. Tenía un cáncer muy agresivo. Empecé a ser atacado por esa situación y lo primero que pasó es que el dolor vino. La primera vez fue un dolor inaguantable. Tuve que ir a emergencias. Luego vino el segundo dolor que también me dejó mal. Ni siquiera la morfina me podía calmar. Entonces todo eso cambió la realidad de mi vida. Tuve que pedir mucho tiempo en el trabajo y las cosas cambiaron. Entonces hay algo que yo quiero que ustedes piensen en esta situación. Y quiero que piensen en esta situación. La vida es frágil. Yo pensaba que como cristiano iba a vivir y que los ángeles me iban a proteger en cualquier situación. Yo que iba a vivir sin ningún problema. Mi relación con Dios es muy buena, pero no podía creer como que los ángeles me dejaron o que el Señor se alejó de mí. Las preguntas venían a mi mente y todo eso me dejó en un shock. Había noches que no podía dormir. La realidad era que el cáncer estaba avanzando en mi cuerpo y eso lo veía porque empecé a enflaquecer y era como una lucha interna en mi cuerpo. El asunto fue que cuando fui al oncólogo, el oncólogo quiso directamente aplicar una quimioterapia. Yo investigué un poco más y pospusimos eso. En conclusión de este asunto es que no
acepté la quimioterapia y el médico me dice, si yo no hago eso, las cosas van a ser peores. Él me hizo firmar también un papel, un documento donde decía que era mi decisión el no hacer la quimioterapia. Y respeto a todas las personas que puedan tomar esa decisión, pero personalmente por lo que he investigado y por todo lo que sé y porque eso va contra va contra el diseño de Dios, no quise hacer la quimioterapia. Firmé el papel y empezamos una terapia natural. Lamentablemente esa terapia natural en un mes no estaba acompañada de la ayuda de los oncólogos porque lamentablemente necesitaba análisis de laboratorio y cuando yo solicitaba un análisis de laboratorio lamentablemente no me lo daban. Así es que no tenía un acompañante en eso de la ciencia. Entonces vino una situación en mi cuerpo que yo no estaba aguantando. Era un dolor no tan fuerte, pero no me dejaba tranquilo. Mi familia empezó a preocuparse en Bolivia. Mi esposa, mis hijos me veían sufriendo en casa. La única forma de dormir que tenía era bajo el agua tibia. No podía dormir en mi cama. Entonces las cosas eran completamente inaguantables. Entonces tuvimos que tomar la decisión. Y la decisión fue confirmada por el Señor porque mi familia encontró un hospital que se llama Oasis of Hope, que es Oasis de Esperanza en México. El problema fueron los costos, era un costo de más de $30,000, llegó a $38,000 básicamente. Tuvimos que tomar una decisión inmediata, justamente llegó el huracán Irma, todo estaba mezclado en mi vida, todo era algo que no podíamos controlar, venía una situación del trabajo, venía una situación de la naturaleza y mi cuerpo que no podía responder porque ya estaba en silla de ruedas. Así es que las decisiones fueron inmediatas. Nos fuimos directamente a Oasis de Esperanza. Es increíble que cuando llegué ahí vi la gente, básicamente la mayoría de la gente desahuciada a esos lugares, gente que no podía ni siquiera comer, muchos de ellos también desahuciados por la ciencia. Los mandaban ahí directamente a morir. Entonces, en todo ese tiempo, cuando estaba en el hospital, empecé a deprimirme. Y mi esposa me dice los primeros 2 días, comienza a evangelizar, porque ella sabe muy bien que cuando evangelizo me fortalezco. Entonces hice eso y empecé a evangelizar. Era un enfermo orando por los enfermos. Al final mi viaje se tornó en un viaje misionero. Y justamente de eso quiero hablar con ustedes. Y eso es algo importante que tenemos que entender, que aún con dolor tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Porque cuando predicamos la palabra de Dios, es automáticamente una bendición que nosotros recibimos, que es medicina a nuestra enfermedad. Es importante que por eso no nos deprimamos aún en medio del dolor, sino que prediquemos su palabra. Hay mucha necesidad, si vemos en las calles, en este caso en el hospital. Era como llegar de una guerra y ver los enfermos que habían sido heridos. Así es que mi esposa empezó a hacer una lista de las personas y nosotros golpeábamos puertas para hablar con ellos. Era increíble cómo la gente tenía aceptación para poder escuchar la palabra de Dios. Mi esposa se quedó conmigo una semana porque en ese tiempo también el huracán Irma hizo que mi familia tenía que evacuar a Tennessee. Entonces era toda una mezcla increíble en mi vida. Aún para llegar al hospital, mi familia en Bolivia tenían que prestarse dinero, tenían que conseguir dinero. O sea, es una realidad. Todo eso iba en mi mente y Dios estaba consolándome en medio de toda esa tormenta. Así es que mi esposa se fue a Tampa y mi hermana llegó. Y mi hermana es una evangelista increíble. Y ella continuó con la evangelización que estuvimos haciendo. Las cosas fueron ya diferentes porque ella tiene una unción increíble. Así es que ya logramos evangelizar a más de 8 personas. Lamentablemente 2 de ellos murieron y se fueron con el Señor. Pero lo importante, y esto es algo que quiero que ustedes nunca olviden, una noche donde recibí el dolor más grande que había sufrido en toda mi vida, fue cuando me rendí. Yo ya le dije al Señor, Señor, no puedo más. Fue la primera vez que de mis labios salieron, Señor, si quieres llévame, si quieres llévame contigo. Eran más o menos las 12:30 de la noche y el dolor era increíble.
Así es que alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el dolor era inaguantable, sentíamos con mi hermana un espíritu de muerte horrible en el lugar, y era porque llegaron nuevos pacientes y nosotros sentíamos ese olor a muerte. Básicamente yo me sentí en ese límite entre la vida y la muerte. Y justamente a las 2 de la mañana, ¿por qué me acuerdo de la hora? Es porque cuando uno tiene dolor, paras viendo el reloj todo el tiempo. Y yo miraba el reloj y el tiempo no pasaba. A las 2 de la mañana pasó algo increíble. Me sentí en los brazos del Espíritu Santo. Era como que Jesús estaba llevando mi carga. Era algo increíble. 2 horas y media que yo no sentía dolor alguno. Lo que sí sentía era una paz inexplicable. Una paz que hizo que mi vida esté en una línea en la cual yo quería quedarme al otro lado. Pensé que había muerto. Y alrededor de pasado 2 horas y media, más o menos como a las 4:30, mi hermana me habla y ahí es donde yo reacciono. No sabía si estaba dormido o estaba en qué, pero era el Señor llevando mi carga cuando yo ya no podía llevarla. Entonces en ese momento es que entendí que el Señor tomó mi carga y Él no permitió que lleve una carga mayor a la que yo podía resistir. Entonces, este testimonio comienza con un milagro increíble a partir de ese día. El Señor sanó mi cuerpo y justamente a partir de ese día no sentí algo que no podía cargar. Mi dolor se había ido. Había un dolor que sí podía soportar. Y es justamente el testimonio que quiero concluir en este momento con ustedes. Y este es el testimonio que quiero compartir con ustedes. Dios sanó mi cuerpo. Él sanó mi cáncer. Eso no quiere decir que ahora no tengo que hacer nada más. Estoy caminando en ese milagro, porque a partir de ese día todo en mí empezó a mejorar. Bajé de 155 libras a 120 libras. No podía caminar, estaba en silla de ruedas, ni siquiera podía moverme para ir al baño. Para mí era una victoria poder mover un pie. El Señor me sanó y ahora cada día he ido mejorando. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya no tengo la silla de ruedas nada más para distancias largas. Ahora camino con un bastón y este bastón es el que me está ayudando a moverme. El milagro ha sido que el Señor llevó mi carga, llevó mis enfermedades. Él cuidó de mí durante el tiempo de dolor. Y yo quiero decirte, si tú estás deprimido o estás pensando que el Señor te ha abandonado, no des lugar a esos pensamientos. No los aceptes. El Señor nunca nos abandona. Él siempre cuida de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ningún milagro del Señor ha sido como un arte de varita mágica. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así son los milagros del Señor. Y nuestra parte es creer. Nuestra parte es dedicarnos a su obra. Llevar el Evangelio por todo lado, porque hay gente que necesita escuchar no tu depresión, sino tu convicción. Y quiero leerles un pasaje en la Biblia. Esto está en 1 de Pedro 5:7, que dice que debemos depositar todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas o preocupaciones en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que tenemos que ser sobrios y estar vigilantes, porque hay un enemigo. Él es el que quiere matarme. Él es el que quiere matarte también. Y Él dice que 24 horas del día está buscando a quien devorar. Debemos, dice la palabra de Dios, resistir firmes en la fe. Nosotros tenemos que pelear esa batalla de la fe, sabiendo que tú no eres el único que sufres. Hay muchos otros que sufren más que tú. Y eso es lo que cambió mi pregunta que les decía al principio. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y mi pregunta cambió y digo, Señor, ¿para qué? Y entendí el propósito y eso es lo que pasó en México. Fui a ser curado, pero nos dimos cuenta que allí habían más enfermos y estos enfermos recibieron al Señor. En total eran 18 personas a quienes pudimos alcanzar, inclusive hacíamos estudios bíblicos con ellos. Y 8 de ellos se entregaron completamente al Señor, renunciaron a sus ídolos, renunciaron
a la santa muerte, renunciaron a su vida pasada sin Cristo. Y gracias a Dios, fuimos testigos de 2 milagros claros. Gente que tenía que ser operada con cirugías porque era la última opción. Salían del hospital diciendo: el Señor me sanó y ya no es necesario hacer cirugía. Gente que no podía comer por la boca sino por sondas, salían del hospital diciendo que ahora todo está normal en ellos. Ese es el milagro que Dios hizo. Más que hacerlo en mi vida, el Señor hizo un milagro en toda la gente que escuchó su palabra. Eso fue lo que pasó allá en Tijuana y es un resumen de todo lo que les podría contar. Yo creo que este testimonio podría durar más de 1 hora o tal vez más tiempo. Vamos a escribirlo y un día lo vas a leer. Finalmente quiero dar gracias a todos los que han orado, a todos los que nos han apoyado, a las personas desde Bolivia y otros países más que como misioneros hemos conocido en su tiempo, que ellos han orado por mí, han bendecido mi vida y han estado y siguen hasta el día de hoy. No ha terminado mi batalla con el cáncer, porque el cáncer es muy agresivo. El Señor está conmigo y Él está haciendo su obra día a día. Pero lo más importante, y quiero que tu hermano sepas, o la persona que me esté escuchando, el Señor nos cuida. Él jamás nos abandona. Nada más confiemos en Él y peleemos la batalla de la fe. Que Dios los bendiga y estoy caminando en mi milagro. Bendiciones para todos. Bye bye.